Bienvenidos a todos. Voy a pasar a compartir para poder presentarnos. En serio, ¿no? Perdón por el ruido. Empezamos. Vamos a dar la bienvenida. Voy a hablar un poco de lo que es, antes de presentarnos, voy a hablar un poco de lo que es IVA. IVA es el Instituto Internacional de Análisis de Negocios, es una asociación profesional sin fines de lucro, es importante a nivel mundial, dedicada pura y exclusivamente al análisis de negocios. Fundada en 2003 en Canadá, y hoy reúne a más de 1.000 profesionales bueno, de la industria en 120 países, impulsando el crecimiento de la disciplina y promoviendo estándares globales. El análisis de negocios es clave para poder comprender necesidades, definir soluciones y generar valor en las organizaciones, y ofrece un marco de referencia sólido para el desarrollo de esta práctica a través de guías reconocidas internacionalmente, certificaciones profesionales y una red de colaboración global. En Argentina tenemos bueno, nuestro equipo de trabajo, en donde trabajamos activamente para poder difundir la disciplina, su impacto en el proyecto, transformación digital y estrategia empresarial. El objetivo también es conectar con profesionales, empresas, universidades y comunidades en espacios de networking, webinar y, bueno, nuestro congreso, que al final de nuestro webinar lo vamos a difundir. También, bueno, formar y certificar a los analistas de negocios en distintos niveles de experiencia alineados con estándares internacionales, promover las buenas prácticas que se genera, bueno, generando así una innovación, eficiencia y sostenibilidad en las organizaciones de todos los sectores. Es decir, que IVA significa integrar a una comunidad global de líderes de análisis de negocios, acceder a recursos exclusivos, oportunidades de desarrollo profesional y contribuir al crecimiento de la población de nuestra región. Vamos a presentarnos. Bueno, Alcides, te paso la palabra. Oh, buenas. Bueno, mi nombre es Alcides Gil, soy consultor financiero y trabajo con métodos cuantitativos aplicados a los negocios, específicamente con un software de simulación que se llama Crystal Ball. Y bueno, estamos aquí para presentar en este periodo de tiempo una parte teórica conceptual de la utilidad de los modelos cuantitativos, específicamente con esta herramienta de última generación y no tanto con la parte teórica, sino con aplicaciones prácticas, que creo que eso es lo que está faltando ahora, ¿no? Por eso es que en LinkedIn, por ejemplo, el éxito que he tenido en cuanto a publicaciones y receptividad es justamente porque he compartido el modelo y las herramientas, bueno, sí tienen que compartirse mediante el conocimiento, porque no queda completo el historial cuando uno solamente ve el modelo y corre la presentación o mira un video. Entonces Exacto. siempre compartí y ahora, bueno, quiero compartir un poco más de cerca con ustedes, ya con un ejemplo real, utilizando la herramienta que no es de difícil uso, sino que la interpretación en realidad es lo un poquito más complicado, que requiere algo de experiencia. Excelente. Bueno, gracias. Yo me presento, soy Emilce Kassem, presidenta, y acá, bueno, tenemos nuestros QRs para que se puedan unir tanto de la página principal de LinkedIn como también de las áreas de interés, donde, bueno, periódicamente subimos toda la información, así como Alcide publica su contenido de gran valor, bueno, de nuestra parte también en lo que respecta a análisis de negocios. Bueno, el tema, como dice Alcides, es métodos cuantitativos aplicados a la administración y negocios, decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre con Crystal Ball. Te paso la palabra. Ahora dejo de Ok, compartir. muchas gracias.
Bien, bueno, vamos a compartir una parte de una presentación que es un poco larga, solamente para darles la introducción sobre lo que es la aplicación de métodos cuantitativos. En realidad, para aplicar métodos cuantitativos en esta época de gestión empresarial, sí o sí lo que se necesita es elaborar un modelo. Y cuando hablamos de un modelo, nosotros hablamos de una herramienta que conocemos todos, que es el Excel. ¿Sí? Entonces, sí se necesita tener cierta capacidad para modelar en Excel apropiadamente y luego definir las variables exógenas o internas y tratar de introducir toda esa hermenéutica y lógica de cálculo en un esquema, en un modelo de valoración de empresas, en un modelo de evaluación de proyectos, de rentabilidad. ¿Ya? En realidad cualquier cosa se puede modelar en un Excel menos el comportamiento humano, pero hay que tener esa capacidad, ¿no? Entonces ese es un requisito básico, tener el modelo en Excel y por eso le decía que ha habido bastante receptividad porque muchas personas tal vez tienen el conocimiento de Excel a nivel medio, avanzado o intermedio, ¿no? Alguna vez todos hemos pasado este curso de Excel, pero la práctica es lo que hace ya poder plasmar una realidad eh, virtual, podemos decir, en real mediante un modelo, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que hay que tener y en todas las publicaciones que hemos estado realizando siempre partimos de un modelo que se llama determinístico, ¿no? Que es el modelo clásico que todos conocemos. Todos hemos hecho una valoración de empresa alguna vez bueno, voy a hablar en términos financieros porque es de modelos financieros una de las grandes aplicaciones del software. Y siempre estamos acostumbrados a decidir con el mejor valor, que se llama, no sé, el valor actual neto, por ejemplo, valor positivo o negativo, dependiendo del resultado. Siempre hemos decidido con un solo valor y a lo mucho hemos llegado a hacer un análisis de sensibilidad unidimensional para calibrar un poco mejor la decisión, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema y yo lo he podido comprobar haciendo auditorías post a varios proyectos de inversión que se han elaborado con retornos altos, ¿no? Con poco riesgo y la realidad a los pocos años es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el tema de- de la capacitación, ¿no? Para los profesionales futuros o para los profesionales actuales que están trabajando ya en la valoración de empresas, ha sido un poco muy light, ya porque la realidad no son como estos modelos que nosotros mostramos, algunos ya son un poquito más complicados, de 4 hojas en Excel, más una ruta de variables, o sea, son mucho más complejos, ¿no? Y por eso es que se ralentiza un poco la decisión, se disminuye la calidad de las decisiones, porque no se cuenta con este tipo de herramientas que es para poder tomar decisiones con mejor calibradas, ¿no? Inclusive hay dos reglas básicas en simulación. La número uno es que todo escenario que se genere por la simulación de Monte Carlo debe ser físicamente posible, o sea, para que tenga solidez y sentido, ¿no? Y la segunda es, bueno, que simular es como tratar de ver la realidad cuando esta no está presente. Entonces, esas son las dos reglas básicas para poder simular y utilizar esta herramienta que no es la única, por supuesto, en el mercado. Yo creo que es una de las más versátiles porque aparte de poder simular, tiene un motor de optimización bastante potente y fuerte, ¿no? Con variables estocásticas y también tiene todos los métodos de pronóstico eh, conocidos, digamos, en el mundo de estas técnicas de predicción. Sí, entonces eso lo hace ventajoso y además que funciona como un adding al Excel y eso le da la capacidad a las personas que conocemos Excel y tenemos esa ventaja de no tener que trabajar con otro software independiente, sino que una barra más de herramientas al Excel nos va a permitir poder tomar mejores decisiones y adecuarlas, digamos, a nuestros modelos. Entonces, por eso es un requisito básico, como les mostraba, para utilizar el Crystal Ball, tener el modelo en Excel y haberlo construido, ¿no? Este tema del modelo, de manera conceptual, el problema siempre ha sido este, ¿no? Es un sistema complejo bastante difícil en la realidad, ¿no? Hasta llegar a consolidar un flujo de caja, ¿no? Si fuera un proyecto de inversión, por ejemplo, el caso del valor económico agregado, pues, que se aplica en estados financieros, contables, digamos, también se aplica para valoración de empresas y para evaluación de proyectos.
Entonces, llegar a plasmar un modelo, un flujo de caja, que aparentemente cuando ustedes lo ven construido, el modelo es sencillo porque tiene hojas de entrada, tiene los ingresos, tiene los costos variables, los costos fijos, tiene el modelo del WACC, del costo de capital y listo, ¿no? Pero llegar a construir eso requiere bastante experiencia, ¿no? No tanto en la modelación, sino en la parte conceptual, ¿no? Porque nosotros tenemos que manejar sí o sí de manera experta, ¿no? Y con criterio el modelo que hemos construido, porque es difícil poder trabajar con un modelo que construyó otro, ¿no? Entonces, uno tiene que saber lo que ha hecho, ¿no? Y cómo ha vinculado la celda, y por supuesto, ese modelo tiene que, como va a ser compartido para tomar decisiones, tiene que ser lo más lógico y consistente posible y poder tener un poder explicativo, ¿no? Para tomar decisiones, porque a veces el analista financiero no es el que toma las decisiones, sino que sugiere, ¿no? Para una junta directiva, para un gerente, para un equipo de consultores, ¿no? Entonces, esto es lo difícil de la realidad, ¿no? Pasar a la parte constructiva, ¿no? Del modelo toma bastante tiempo, toma experiencia, no solamente es saber Excel, ¿no? Hay que saber también tener conocimientos técnicos del área, ¿no? Y ahí recién podemos aplicar esta herramienta, ¿no? Entonces, es complejo cuando ustedes miren el cuadro, por ejemplo, les voy a mostrar acá un cuadro, miren, de la interrelación de variables que existe en un caso comercial, ¿no? Y si fuera un caso empresarial, del caso financiero, es también compleja la realidad porque, como decía, del flujo de caja neto que parte de ingresos y egresos, y los ingresos y egresos parten de otras variables hasta llegar a los indicadores, ¿no? Es un proceso complejo, o sea, es largo, no fíjense ya la interrelación de la variable, y esto ya es lo que le da la lógica matemática al modelo, ¿no? Porque en realidad, para que funcione el Crystal Ball y cualquier otro software de simulación, ¿no? Tiene que haber esta vinculación matemática con fórmula. Entonces, el riesgo va a depender de dos cosas al final, ¿no? De las variables críticas, como las modelemos, ¿no? En un modelo que puede tener, miren, 30, 40 variables, ¿no? De entrada, sujetas a variaciones, tres o cuatro, máximo cinco van a ser las variables claves de todo ese modelo. Y la segunda parte de riesgo la va a dar esta lógica matemática, ¿sí? Entonces, no te olvidemos que el Excel lo que está funcionando son fórmulas. Entonces, todo lo que nosotros estemos vinculando está dándole una lógica al modelo. Entonces, el riesgo está dado por esas dos condiciones, por la variabilidad en las variables de entrada y por la lógica matemática del modelo. Entonces, ¿cuál es el cambio que hacemos acá? Que ya lo vamos a ver en la parte práctica, que estas variables que suponemos, por ejemplo, la elasticidad o la cantidad de ventas o el precio o la participación, son variables críticas. Entonces, dejan de ser un solo valor, ¿no? Para convertirse en un rango de valores. Ese es el enfoque que hay que hacer. Ese es el único cambio que parece sencillo de un valor estático a dinámico o de determinista a probabilístico, ¿no? Porque esto ya no va a ser un solo valor, sino que lo vamos a dejar un rango de variabilidad, tampoco va a ser un rango de variabilidad ilimitado, o sea, va a estar encapsulado en lo que se llama una distribución de probabilidad, ¿no? Y ese es el otro concepto clave que es importante también para aplicar métodos cuantitativos en valoración de riesgo e incertidumbre, es el conocimiento estadístico, pero se necesita ser un poco pragmático acá con los conocimientos, porque no necesitamos eh, un montón de fórmulas, ni deducciones, ni transformaciones, ni teoremas de Excel de estadística, solamente necesitamos ser pragmáticos, ¿no? En el caso de Crystal Ball maneja 22 distribuciones de probabilidad, probablemente no las conozcamos todas en un principio, pero es una galería, ¿no? Es como tener una caja de herramientas y no significa que todas las herramientas las tengamos que usar, pero están disponibles. Entonces, cuando uno toque usar una distribución que usted no conozca, por ejemplo, como una distribución gamma o una distribución binomial negativa que es discreta, entonces sí o sí nos va a obligar a repasar la parte estadística de esa distribución, de las aplicaciones y de sus parámetros, porque lo único que va a cambiar si yo modelo el precio de venta con una distribución binomial negativa o una distribución normal, son los parámetros y el comportamiento de la distribución. ¿Ya? Como les digo, es el concepto. Lo que hay que cambiar es que cuando uno en estadística descriptiva no se releva las edades de un grupo de alumnos, de compañeros, de estudiantes, y hace lo que se conoce como un histograma de frecuencias relativas, que no es más que un conteo, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Un histograma de probabilidades, pero el único cambio es que esto de distribución de probabilidad no ha ocurrido, ¿ya? Es futuro. Ese es el cambio que hay que hacer. Lo demás es exactamente los estadísticos descriptivos que nosotros conocemos como media, desviación estándar,
asimetría, kurtosis, son los mismos, solo que ahora lo vamos a aplicar a algo que no ha sucedido, ¿ya? Porque vamos a cargarle una distribución de probabilidad porque lo que queremos es estimar el futuro. Bien, entonces esta es la lógica matemática de un modelo. Ahora, hay modelos, por ejemplo, yo les voy a pasar ahora al Excel como modelos bastante sencillos. Miren, este no lo vamos a correr porque es de valoración de inversiones y uno puede en Excel hacer todos los cálculos para aplicarlo ya sea a estado financiero, lo que le mencionaba, ¿no? Miren, y estos son modelos determinísticos, pero son bien intuitivos, bien interesantes a la hora de aplicar conceptos, ¿no? Lo mismo cuando lo utilizamos para valorar inversiones, en vez de valorar dónde utilizamos la creación de valor, o para valorar una empresa, ¿no? Incluso esos son unos ejemplos como estrategia, pero ya en la realidad, ¿ya? ¿Ya? Independientemente usted lo use en un estado financiero, en valoración de inversiones o valoración de empresas, ¿no? Usted tiene que llegar a construir, ¿ya? Un flujo de caja como esto, ¿no? ¿No? Que en este caso ha sido poco exagerado, le ha agregado 23 variables, miren, 23 variables que están vinculadas a un flujo de caja de 10 años, ¿sí? Entonces, construir esta parte matemática es lo que le decía que tiene su fórmula, o sea, esto es Excel, ¿no? Puede haber fórmulas avanzadas, fórmulas intermedias, no interesa, digamos, pero al final nosotros llegamos a construir, ¿no? Un indicador o dos o tres o cuatro, ¿no? Pero dependen de 23 variables. Entonces, este es el problema. Cuando ya yo conozco hasta ahora, haría lo que es lo básico, es un análisis de sensibilidad sencillo, normal, ¿no? Que es el que todos conocemos en Excel, que es unidimensional, lo podríamos tomar hasta dos variables, ¿no? Pero ya de ahí ya paramos de contar porque no da para más. O sea, ya no puedo hacer un análisis multidimensional en Excel porque no voy a terminar nunca. Imagínense cuántas veces voy a tener que variar, no sé, los ingresos de una empresa versus el capital de trabajo o el incremento de las tasas de interés. O sea, es interminable, no se puede. Técnicamente no se puede. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar un modelo mediante una herramienta que haga todo ese trabajo sucio, porque el problema antes de simular era el software, ¿no? O sea, la verdad que hacer 1000, 2000, 3000 iteraciones, Excel lo puede hacer, ¿ya? Pero Excel no está preparado para hacer simulaciones. Entonces, Excel tiene otra función, ¿ya? Entonces, o sea, le puedo decir que haga simulaciones, pero va a demorar mucho, tengo que generar números aleatorios, entonces es complicado. En cambio, este software está parametrizado para eso, solamente se adhiere al Excel, se tiene que hacer un buen modelo, ya en este caso es un modelo bastante sencillo siempre, pero todo vinculado con referencia a celda, ¿no? Tratar de ser claro con los nombres de las variables, utilizar rótulos si se puede, depende del criterio del que modela, utilizar colores, gráficos, cuadros, o sea, todo eso interesa, ¿no? Porque acá ya tenemos otro modelo, ¿ya? Que igual viene del cálculo del flujo de caja, ¿no? Y lo mismo, son indicadores. Entonces, este modelo pareciera un poco complejo por lo que tiene, está ligado a 23 variables, y de esas 23 variables habría que determinar cuál de esas 23 variables son las que voy a llegar a poder configurar como un modelo de simulación, porque no las puedo, no todas van a ser variables críticas, eso no sucede nunca, ¿no? Entonces, en este caso ya les voy a mostrar que me salieron de las 23 variables solamente 5, ¿ya? Las variables más críticas, y eso lo hice con una herramienta, bueno, utilicé 6, muy sencilla de Crystal Ball, que se la voy a mostrar ahora, que se llama gráfico de tornado, que hace un análisis de sensibilidad bastante rápido, porque aquí lo que se trata es de interpretar y no perder el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de interpretar como analistas, no dedicarnos al trabajo operativo, ¿no? De hacer tablas de Excel, que si le pongo menos 10% acá, más 10% acá, y luego copiar, pegar los valores y los voy ajustando, no. Inclusive podemos utilizar tablas, análisis de escenarios de Excel. Todo es limitado a valores determinísticos, porque como le digo, en el caso de escenarios, que podemos configurar tres escenarios en Excel, hasta más, ¿no? El pesimista, el optimista, el más probable, ¿no? Pero en realidad no es no es un gran avance eso porque no sucede así. O sea, ¿y qué dice la teoría, digamos, probabilística de que si en el escenario pesimista, en el caso del valor actual neto le da positivo, bueno, el proyecto es menos riesgoso? Sí es cierto, pero en realidad no son tres escenarios los que se van a dar, ¿ya? Son muchísimos y ahora lo que queremos es probar, ¿no? Entonces, en esta parte les voy a mostrar ya la configuración de cómo correr este gráfico de tornado, ¿no? Y en este otro modelo ya, que es un poco más complejo, que ya está configurado complejo en su estructura
conceptual, ya les voy a mostrar cómo optimizar y simular. O sea, es un modelo que tiene 32 distribuciones de probabilidad, ¿no? Tiene 8 variables de decisión y tiene 8 variables de pronóstico. Entonces, es complejo su estructura conceptual con Crystal Ball. Este no, este otro de acá, este otro modelo de acá es bastante sencillo en su estructura, que pareciera compleja en Excel por la fórmula. Entonces, ¿de qué se trata? Este modelo, fíjense que la herramienta Crystal Ball, cuando instalen, se les va a instalar como una barra más adicional, ¿no? Está completamente en español, tiene sus propias barras, sus propias herramientas, todas estas son de configuración de las variables de entrada y salida, su propio menú editable, el menú para correr y para crear reportes, más las herramientas básicas y las dos potentes, que es el optimizador y el predictor, que es series de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere borrar en Crystal Ball, no lo tiene que hacer igual con el suprimir de Excel, tiene que utilizar su propio borrador. Fíjense que tiene un borradorcito por acá, ¿no? Donde ese es su delete, ¿no? Para poder borrar la distribución de probabilidad, no la puedo hacer como con Excel de suprimir el valor. ¿Ya? Así, en realidad suprime el valor, pero va a quedar verde, va a quedar la distribución de probabilidad. Entonces hay que utilizar el borrador de Crystal Ball para poder copiar, pegar y borrar las distribuciones. ¿Sí? Entonces, en este modelo que tiene 23 variables, ¿no? Todas vinculadas en este flujo de caja, que dan como resultado el valor de la empresa mediante el criterio del EVA, ¿no? Ahí está, miren, todo está vinculado al flujo de caja y el flujo de caja está vinculado al WACC y así sucesivamente. Y vamos a llegar acá, ¿sí? Y de hecho, viendo, cuando revisamos la fórmula, veamos, rastreamos los dependientes, fíjense, ahí va, ¿no? Va vinculado. Cuando vamos a la otra variable, ya va vinculado y así. Entonces, todo esto está vinculado a hacerla, porque es la única forma de que el modelo tenga movimiento. O sea, tiene que tener vínculos con fórmulas de Excel. Bien, entonces, de todas estas 23 variables, la idea era identificar primero de forma rápida, en Excel también lo puedo hacer, cuáles son las variables críticas e importantes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo acostumbro y sugiero siempre en modelos de Excel que la celda, por ejemplo, esta celda debería llamarse E4, de hecho es E4, ¿no? Fila, columna, E4. Pero yo acá la he rotulado, ¿no? Y le he puesto ingresos actuales porque eso me facilita luego un tema de modelación más fácil y también generación de los nombres de la variable. En vez de que me salga la celda FCFF E4, me va a salir valores de ingresos. Por ejemplo, esta otra de acá, 25%, crecimiento a 5 años. Entonces, yo todo lo tengo con rótulo. Además que me facilita mucho el cálculo porque yo estoy acostumbrado a modelar así. No sé si estoy en la hoja número 20 de Excel acá a mano derecha, en vez de volverme y darle igual, necesito multiplicar esto, por ejemplo, por 12 meses. Entonces, yo estoy acostumbrado a modelar así. Entonces, yo lo que hago es, como sé que son 6 o 7 variables, es llamar directamente por su nombre a la variable, ¿no? Entonces, le digo ingresos actuales, quiero multiplicarlo por 12. Entonces, no necesito volver a la referencia a la planilla inicial. Esa es una forma de modelar que yo sugiero, ¿no? Pero bueno, volvamos. Entonces, Está tenemos bueno que tener porque una variable crítica. está bueno porque lo hace ágil, lo haces Sí, más ágil el proceso. sí, lo hacemos más ágil el proceso y es solamente una vez, ¿no? Porque uno un cambio los rótulos y además que hacerlo. Si nos vamos acá en el tema de fórmulas de Excel, hay un administrador de nombres donde están todas las fórmulas y es fácil modificar el nombre, los valores, las referencias, etcétera. Y es solamente una vez hay que hacer. Entonces, a mí me facilita mucho porque el modelo Excel, como digo, en la realidad no tiene una sola hoja, o sea, tiene 20 hojas que están vinculadas, una de ingresos, otra de egresos, otra de costos fijos, costo variable, la parte de recursos humanos, marketing. Entonces, es difícil ir y volver, ir y volver. Entonces, me facilita mucho la Tal cual. modelación y más práctico. Ahora, cuando entramos a esta herramienta del tornado, que es para ver de tantas variables, o sea, no me volvería loco identificándolas uno por uno. Entonces, voy a hacer una herramienta que es de Crystal Ball, que está acá en las herramientas principales. Me posiciono en la planilla y se llama análisis de tornado. El Crystal Ball tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete herramientas básicas, ¿no? Y dos funciones avanzadas. Entonces, esta es una herramienta básica que se llama análisis de tornado y es justamente por el gráfico que sale, ¿no? Entonces, los menús de Crystal Ball
En realidad, estos de acá, voy a cerrar el otro modelo, este me lo va a interferir porque tiene muchas variables. Todos los menús de Crystal Ball, las herramientas básicas sobre todo, son sencillas, son 4 pasos, ¿sí? Entonces van a ver que siempre va a dar una pantalla de bienvenida, les dice de qué se trata la herramienta, y ahí ustedes tienen todas las variables que hubieran catalogado, digamos, como salida. Y aunque uno lo hubiera catalogado como salida, en este caso, yo tengo que buscar el primero que me dice dónde está la variable que usted quiere evaluar. Entonces, una a la vez, ¿ya? Si puedo tener 4, ¿ya? Una a la vez. Este es unidimensional. Entonces, por ejemplo, el valor de la empresa. Le doy a aceptar, siguiente, y acá tiene varias opciones, ¿sí? Entonces, esto depende del uso. Lo normal cuando uno está haciendo un análisis de sensibilidad por primera vez, el modelo no tiene distribución de probabilidad, está empezando a conocerlo, es utilizar esta opción de agregar rango, ¿ya? Agregar precedentes cuando el modelo se llama un modelo simétrico, es decir, que todas las variables están muy encima de los cálculos, digamos, y automáticamente va a detectar los precedentes, y no siempre es así, ¿ya? Porque a veces el modelo es tan grande que las variables están en una sola hoja, no están en la parte superior de una planilla, de una celda. Entonces, lo que yo acostumbro y recomiendo es agregar rango porque es bastante sencillo. Entonces, rango, salen del módulo de Tornado y ahí apretando la tecla control de su teclado, ya ustedes pueden seleccionar cualquier rango así, mire, solo esto, así, porque hay variables, digamos, aquí no hay nada, entonces ¿para qué lo voy a seleccionar? Y si yo tuviera algo por acá, así, mire, lo puedo seguir haciendo. Ya, tampoco puede ser un modelo tan desordenado, o sea, tiene que tener cierto orden, ¿no? En cuanto a la lógica de construcción de variables, pero con la tecla control hago esto. ¿Y qué pasaría si yo por error me voy acá? ¿No? Y estos son cálculos, ¿no? O sea, por más que lo haga, está mal, digamos, esta selección, no pasa nada porque el programa solamente va a detectar variables críticas que tengan celdas sin referencia, ¿ya? Entonces, estos tienen cálculo, ya va a asumir que es de referencia y no las va a tomar en cuenta, ¿ya? Pero de todas maneras, no hay que hacerlo así. Lo que yo les recomiendo es, con la tecla control, en este orden, seleccionar las 23 variables críticas, en este caso, las 23 variables no críticas, sino que interactúan con el modelo, y le damos a aceptar, ¿ven? Entonces, ahí está la diferencia. Miren, todos están con nombre, ¿sí? Porque yo rotulé la celda, las 23, ¿sí? Entonces, empezamos. Siguiente, ahí están las 23 variables. Y esta es la configuración del tornado, que es bastante simple, ¿no? Dice, bueno, aquí hay que utilizar esta válvula que dice los valores de las celdas existentes y no los valores de la mediana, porque le va a calcular el valor medio de cada variable y los va a confundir, ¿no? Entonces, el valor original de la celda, a eso me refiero cuando las variables de entrada y salida. Ahora, cuando usted genere este resultado, lo puede generar en un nuevo libro, en el libro existente, o sea, en este modelo. En este caso, fíjense que yo lo generé acá y lo puedo hacer de nuevo y va a crear una copia como dos, digamos, uno y dos. Y maneja dos gráficos, uno es el tornado y otro es el spider. En realidad, ambos son lo mismo, solo que cambian el sentido y la interpretación es igual por cualquiera de los dos. Y esto es lo interesante. Cuando uno quiere configurar en Excel, tiene que hacer variaciones porcentuales para ver la sensibilidad. Entonces, el programa tiene estas opciones por defecto, ¿no? Y le dice, ¿cómo quiere cambiar el rango de esas variables, de las 23, ¿no? Menos 20 a 20%, de menos 10 a 10, de menos 5 a 5, le da los extremos, inclusive puede personalizar usted un propio rango, de menos 50 a 50, ¿no? Dependiendo, porque hay rangos, por ejemplo, como este pequeñito, ¿no? Que se utilizaría cuando las variaciones son bastante, dan una respuesta rápida a variaciones mínimas, ¿no? Entonces, ahí, lo normal es utilizar en modelos financieros este de acá, ¿no? Menos 10 a 10%, y dice acá, estos testing points o puntos de prueba, dice 5, en realidad es por defecto, pero ya acá hay dos puntos discretos, menos 10 y 10. Si usted le dice 5, entonces le están faltando menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. Esos son los 5 puntos discretos, ¿no? Si lo configura como menos 20 a 20, le va a hacer menos 20, menos 10, 0, más 10 y más 20. Entonces, en realidad, esto lo va a aplicar para el otro gráfico que se llama Spider, porque es un gráfico de rectas. Y como son 23 variables las que he seleccionado, colocar el 23, lo voy a hacer esto por mostrarle. No es lo normal, hay que colocar, digamos, le va a decir, no, no me muestre todas las variables, quiero que me muestre las 8 primeras, o sea, las que tienen mayor variación, ¿ya? Porque si no me la va a mostrar todas, se puede hacer, ¿ya? Y listo.
Entonces usted le da a ejecutar, bueno, va a suprimir los otros que le dije, porque ya estaban ahí, los otros tornados. Y todo gráfico en Excel, bueno, deriva de una tabla. O sea, miren cómo corre rápido, ¿no? Esta es la parte ya cuantitativa que uno le interesa hacer porque solo hay que dedicarse a interpretar. Bueno, hacer un poco de edición, sí, digamos, ¿no? Cambiar los nombres. Entonces acá, por ejemplo, miren, este gráfico de tornado, todo gráfico se construye de una tabla, o sea, viene de acá. Entonces, ¿cómo es la interpretación de este gráfico de tornado? Y este es el otro que generó. Se llama Spider porque, mire, parece un gráfico de telaraña, pero es recto. ¿Cómo se generó? La variable más importante en este modelo es esta que está arriba, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Dice el porcentaje de los gastos operativos sobre ventas del periodo de estable, los primeros 5 años del modelo. Y estaba modelado con 70% del caso base, y yo le di una variación de más o menos 10%. Entonces, por eso aparece aquí hacia abajo y hacia arriba. Entonces, si usted le dice, bueno, ya, ok, del caso base menos 10% queda en 63, ¿no? ¿Qué pasa con el valor de la empresa cuando cae de 70 a 63? Porque cuando está en 70 ya sé que es el caso base, ¿no? Entonces, baja a 63 y el valor de la empresa obviamente que sube porque los costos disminuyen, entonces hay una relación inversa, ¿no? Y si estos costos suben en porcentaje de 70 a 77, más o menos 10%, entonces el valor de la empresa va a caer, ¿no? A 530. Entonces, este rango, ¿cómo se calcula? El valor superior menos el inferior en valor absoluto. Entonces, el que se grafica es ese. Esta amplitud que ustedes ven acá es justamente esto, estos 33 millones de dólares. Porque esta línea que ven al medio es el caso base. Entonces, ¿qué es lo que hace este gráfico? Cuando usted le da más o menos 10% cada variable, se abre y les muestra la amplitud de variación. Entonces, ¿cuál es la variable más crítica? La que tiene más sensibilidad, la que tiene más espectro ante las mismas variaciones. Esa es la regla. Es un análisis de sensibilidad unidimensional. O sea, no puedo variar esta 10% y esta 5%, ¿no? Aplicar la misma regla para todas. Entonces, ahí se configura este diagrama que parece tornado y va bajando, ¿no? Fíjense como un tornado en cuanto a amplitud, y en realidad no es amplitud de sensibilidad. Ahí ya sé que estas variables son las más críticas. Y va bajando, entonces estas últimas ya de acá, no es que no pueda tener la tasa de bonos a largo plazo variación. Por supuesto que puede cambiar en el tiempo, pero miren que con estas variables de acá ya tengo el 94% de explicación de todo lo que varía el valor de la empresa. ¿Ya? Entonces, no puedo concentrarme en las 23 variables, tengo que tomar la decisión y yo en este caso voy a hacerla sobre estas 6 variables, por decirlo, ¿no? Entonces, la variación de la tasa de bono es tan mínima, ¿no? Que no se configura una distribución, no se justifica cargar una distribución de probabilidad para algo que no va a tener mucho movimiento ni mucho impacto, ¿me entiendes? No es lo mismo que yo deje la segunda distribución, que es la tasa de crecimiento de los ingresos anuales, ¿no? Porque esa sí tiene impacto, ahí sí que voy a cometer un error grave, ¿no? Porque tiene un impacto, fíjese, y una explicación del 64% cuando yo cambio ese valor base en más o menos 10%. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a distinguir y discriminar las variables e ir seleccionando cuáles son las que quedan como candidatas a una distribución de probabilidad, porque no puede tener todas las distribuciones de probabilidad, el modelo de todas las variables. Y es más, también hay que empezar a descartar, porque acá ya nos vamos al modelo de flujo. Y bueno, aparece una variable que siempre es crítica, como por ejemplo el costo de capital. Entonces, el costo de capital siempre va a ser una variable crítica. Entonces, yo normalmente me va a aparecer en el tornado, pero la tengo que descartar, ya, porque es una variable ya que tiene un valor dado, ya, consolidado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ya después de esto, tocaría hacer ya la carga de distribuciones de probabilidad, que lo haríamos, como les digo, para las primeras 6 variables, porque con esa ya tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 90% de explicación de la variable. Entonces, el resto de la variable no interesa, porque yo en simulación no quiero ser tan preciso en saber cuánto va a ser exactamente el valor de la empresa. Esto, ¿ya? No me interesa exactamente, porque ya aquí, cuando ya esto cambia de enfoque probabilístico, ya va a ser un rango. O sea, ese es el riesgo. El riesgo es un rango, la probabilidad. Ya no es un solo valor. Ya eso hay que olvidarse de que el valor de la empresa va a ser 647 millones. Va a ser un rango entre. ¿Sí? Ese es el cambio que hay que hacer, porque es mejor decidir en un rango de valores que en un solo valor.
¿Ya? Bueno, eso es para mostrarle una herramienta básica de Crystal Ball que fíjese que es método cuantitativo porque lo ha hecho cálculos en Excel rápido y me he identificado de manera sistemática y acelerada un trabajo operativo que me iba a demorar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar otro modelo en Excel, también que ya está contribuido, que no tiene tanta fórmula en cuanto a su estructura, pero tiene, eh, tiene bastante distribuciones de probabilidad. Y este solamente lo vamos a correr para que, como ya está configurado para no hacerlo tan largo, es de proyectos de inversión con valor económico agregado, ¿no? O sea, siguiendo la similitud del anterior, era un solo proyecto, aquí son 8, pero resumido. Esto es lo importante. Entonces, les mostré hace rato, teníamos 8 proyectos de los cuales habría que decidir por cuáles aceptar, porque hay una restricción de tipo presupuestario y una restricción de tipo de recursos humanos. ¿Ya? Entonces, no da para aceptarlo los ocho proyectos. Bueno, esperamos un poquito que ahora que es bastante pesado el modelo porque lo que tiene Y no te preocupes. bastante. Ahí está. Bueno, entonces está configurado, el modelo es bastante simple en cuanto a su estructura, pero es complejo por la cantidad de distribución de probabilidad que tiene. ¿Ya? Ese es lo difícil. Miren, su estructura es simple. Aquí hay 8 proyectos de los cuales hay que decidir por cuál de los 8 vamos a invertir, porque tiene tiene este modelo una variable que se aplica con la opción de OpQuest, que es la decisión, o sea, una variable binaria. Cuando está en uno quiere decir que el proyecto se acepta y cuando está en cero no se acepta. Entonces, he modelado esto porque cada proyecto tiene ingresos esperados, tiene un valor de ahorro en costo, eso me da una ganancia bruta, ¿sí? Sumado a los ahorros en costo, pero también tiene una inversión y tiene cierta cantidad de personal, ¿no? Para que se apruebe. Y este sería el valor económico agregado. Donde aquí está la fórmula matemática clave en un modelo que, fíjense que está multiplicado por este icono, perdón, este valor de acá que es la decisión. Y ese puede ser 0 o 1. Entonces, está definido como variable de decisión. ¿Ya? Miren, se llama proyecto uno y no es una variable continua que es binaria. Entonces, va a asumir valor 0 o 1. ¿Sí? Y solamente se va a activar esta. Si yo le doy iniciar, voy a hacer una simulación común y silvestre, normal. ¿Ya? Entonces, este valor siempre va a estar 1. ¿Ya? Pero sería hacer una simulación un poco absurda porque todas las distribuciones de probabilidad tienen variación. Mira, acá están los rangos al lado, ¿no? Y aparte que si acepto los 8 proyectos, no cumplo con la restricción presupuestaria de 7 millones, o sea, me paso con 2.400.000 y tampoco cumplo con la restricción presupuestaria laboral. Entonces, no tiene sentido, porque voy a violar la regla básica de simulación, de que todo escenario que se genere debe ser físicamente posible, y este no se va a generar, o sea, no tiene sentido porque me estoy pasando, excediendo. Entonces, necesito hacer optimización y simulación. Esto Excel no lo puede hacer. O sea, de hecho, Excel tiene una herramienta muy potente que se llama Solver, ¿sí? Pero no es probabilístico. O sea, no es que digo que es una buena herramienta, pero el Crystal Ball ya la tiene implícita. Entonces, acá, antes de simular, en este proceso estocástico de optimización, primero hay que hallar cuáles son los valores de estos proyectos. Cuáles son las que vamos a aceptar para maximizar el valor económico agregado global, minimizar el riesgo y cumplir la restricción presupuestaria. O sea, es algo complejo de averiguar. El modelo parece simple, pero en realidad la respuesta es compleja. ¿No? Es decir, maximizar esto, minimizar riesgo y cumplir con restricción presupuestaria es algo difícil. Entonces, aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama OpQuest, ¿sí? Está al lado de Predictor, para que se active tabla de decisión. Ahí está, como digo. Siempre le da el panel de bienvenida, son 4 pasos en estas herramientas. Y como el solver les va a pedir siempre exigir
quiere su función objetivo, un modelo de optimización lineal, ¿no? Vamos en caso a maximizar la media del valor agregado. Entonces necesito maximizar eso, ya está cargado en el modelo, ese es el objetivo. Miren, al cargar las distribuciones, perdón, las variables de decisión, estas acá como binarias, se seleccionan automáticamente y se suben al programa. Y aquí están las restricciones, ¿no? La presupuestaria está en esa celda y la de personal, o sea, tiene que cumplir esas restricciones. Si yo le doy siguiente, ¿no? Miren, y esta es la ventaja que tiene el Crystal Ball. Si yo le doy sin simulación, es solver, ¿ya? Entonces ya lo va a hacer ya tiene el Crystal Ball el solver implícito. Y lo voy a hacer para que vean cómo lo va a encontrar. Miren, cuando le doy sin simulación, con las celdas verdes no va a pasar nada. Se van a quedar estáticas. Porque es solver, miren, que voy a ejecutar. Miren, entonces lo va a hacer fácil porque es un modelo para solver bastante simple de resolver. Entonces empieza a ejecutar el panel. ¿Ven? Entonces, cuando es maximización, va hacia arriba la curva de maximización. Cuando es minimización, va a ir hacia abajo. Entonces, miren que ya, cuando ya esto se estabiliza en una recta, que ya encontró la solución. Claro, es que es bastante fácil para Solver poder hacer esto, porque eh, ya lo encontró. ¿Bien? Estas son las soluciones. Entonces, según Solver, hay que desechar el proyecto 3 y desechar el proyecto 6. ¿Sí? Entonces, muy fácil, digamos, lo hizo para Solver. ¿Sí? Entonces, ahí está, ya terminó. Entonces lo vamos a cerrar. Vamos a volver al modelo Excel. Y en realidad le vamos a restablecer porque no es lo que yo quiero. O sea, es muy simple el solver, ¿no? O sea, el solver lo que hizo fue el 3 y el 8. ¿Sí? Fácil, digamos. Aquí igualó las inversiones y todavía tengo una holgura de 4 funcionarios más, ¿no? Entonces, pero no tomó en cuenta ninguna de las 32 distribuciones de probabilidad. Entonces, ahí está el problema. Por eso vamos a optimizar como se debe, ¿no? Con simulación. Y va a demorar tal vez un poquito, pero el proceso es el mismo, unos 3 minutos, porque en este caso cuando uno les da optimización, el muestreo que se utiliza es un muestreo mucho más, aquí le vamos a dar máximo 5 minutos, ¿ya? Y es con simulación. Entonces, cuando yo le doy con simulación, ya deja de ser solver, ¿no? Y le voy a decir que me establezca la solución automática en el Excel cuando la encuentre, o sea, la pegue. Le doy a ejecutar. Y ahora sí, fíjense que ya las variables de color verde, ¿ven? Se están moviendo. O sea, ya está optimizando y está simulando al mismo tiempo. Eso no lo puede hacer Excel. O sea, lamentablemente no está hecho para eso. Y este es el panel que va saliendo. Miren, lo he puesto por tiempo, que podría ser por cantidad de ¿Y simulaciones. ves? Y la diferencia entre una y la otra en relación al resultado que te brinda, eh, una es mucho más asertiva que la otra, o las dos son asertivas para poder tomar una decisión de un X categoría de proyecto, ¿no? Sí, en realidad ¿Cómo sería? las dos son asertivas en el criterio determinístico. O sea, en realidad toma el valor Sí, que encuentra el solver está correcto. ¿Ya? Sí bien, cumple los requisitos, pero es asertiva hasta ese nivel. Cuando yo le cargo distribución de probabilidad, deja de ser asertivo, ya el criterio cambia y lo asertivo es lo que va a encontrar ahora, ¿ya? bien, Porque se le hace más excelente. difícil, o sea, ya van a ver que salía un valor como de 12 millones en el modelo Sí, Solver determinístico. Cuando sea un modelo ya probabilístico, sí o sí la rentabilidad va a bajar porque tiene que cumplir con los requisitos de riesgo, tiene que cumplir, miren cómo le está costando. Mire, empieza claro, por 4 millones, ¿no? Acá, y va a ir subiendo, ¿no? Y no va a llegar, es imposible que llegue al valor de Solver, a los 12 millones, va a ser menos, pero él va a buscar, claro, ¿ve? Y va a cambiar va a cambiar las distribuciones. Miren, en este caso, la primera que encontró, dice que hay que eliminar el proyecto 0, el proyecto 3, el proyecto 6 y el 7, ¿sí? Esa es su claro. decisión, y acá lo podemos ver, digamos, pero va avanzando, va avanzando. Entonces, no ha encontrado la mejor solución, por lo menos va a demorar unos 5 o 10 minutos, y va subiendo, y en la última va a aparecer, igual que el sol, una recta. Cuando la recta se empieza a estabilizar y ya no da un valor, quiere decir que esa es la solución. Ya es en vano seguir optimizando porque ya los resultados van a ser sentados. Y miren lo interesante que cumple los requisitos, o sea, no me paso del presupuesto,
y no me paso del Tremendo. presupuesto del personal. Entonces, se le hace más difícil poder optimizar, pero sí lo hace, porque maximiza el valor, minimiza el riesgo y cumple restricciones presupuestarias. Y es más, todavía tiene un filtro más para poder hacer que no lo tiene Solver, que se llama requisito estadístico probabilístico, pero la variable de entrada. Imagínense que yo termino esta optimización, miren, ya encontré otro valor, va subiendo, va por acá, miren, 5.700, 5.700.000, y va a seguir, creo que termina en 10 millones, ¿no? Entonces va a seguir optimizando hasta encontrar el máximo valor y ahí se va a detener. Pero supongamos que encuentre el máximo valor y tenemos ya los proyectos ya decididos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer con eso? Correr la simulación. Y al correr la simulación me doy cuenta que la rentabilidad esperada, o en este caso el valor económico agregado global, tiene mucha variabilidad. Estamos hablando que la desviación estándar es muy alta. Entonces, algo que no se le puede aplicar en Solver ni en ningún otro paquete estadístico es lo que se llama este requerimiento estadístico. Yo le puedo decir un filtro más. Aparte que usted me encontró los mejores proyectos que maximizan mi inversión, minimizan mi riesgo y cumplen la restricción presupuestaria. Quiero pedirle algo más. Quiero que la desviación estándar no supere el 10%. Entonces, o sea, se le hago más difícil todavía. Entonces, eso no tiene ningún programa. Y eso se llama un filtro estadístico que se aplica a la variable objetivo. Y también puedo aplicar lo que se llama el concepto de frontera eficiente, es decir, bueno, mire, ya encontró otro, ¿ves? ¿Lo ves? Entonces va por 6.400.000 y así va yendo hasta encontrar el mayor. Y después termina la optimización y los pega. ¿Qué es lo que habría que hacer después con esta decisión? Correr la simulación. Y ahí analizo el riesgo. Si me sigue siendo alto, le voy a aplicar un filtro estadístico, pero a la variable de Bien, entrada, esa ya, en este caso a la salida, que era la valoración total. ¿Ve? Entonces, es una herramienta bastante poderosa y compleja de analizar, pero sí. sencilla en cuanto a su ejecución. Miren, no tiene más que 3, 4 pasos. La clave es configurar el modelo. Como le digo, fíjese Y que además tenía también muchas... la base del nivel de información, ¿no? Porque Sí, desde mi experiencia, por sobre todo en la industria de la construcción, el poder analizar estas variables nosotros tenemos una información bastante débil y, sí. y esta información, o sea, este sistema eh, potencia o ayuda a poder tomar decisiones asertivas. Entonces, hay ciertos requerimientos o mínimos viables como para poder llevar la información, digamos, para poder generar una información o tener una información para poder hacer este tipo de análisis. Ujú. Esa Sí, es mi claro. pregunta. Sí, en realidad la información para poder tener tiene que ser bastante relevada y cuesta generarla, ¿no? Porque Exacto, ahí, ahí pues están ahí están con valores, digamos, digitados, pero llegar a un valor de inversión, llegar a un valor de costo fijo, de variable, de rentabilidad, o sea, en el mejor de los casos sí cuesta hacerlo, pero ese se sí, llama el mejor valor estimado, o sea, es algo que nosotros hemos colocado y digitado de un proceso de investigación, no es algo aleatorio. exacto, Entonces, al tener exacto, esa información, que es buena, que es calibrada, que es el mejor criterio de un analista, de un experto, va a ser mejor cuando le demos ya variabilidad. O sea, no es que nuestro criterio esté mal hecho en el cálculo del valor, sino que ahora lo vamos a someter a prueba y va a mejorar la exacto. calidad de decisión. No significa que esté mal, Excelente. ¿no? Bueno, ahí No, mire, está por 11 bastante millones potente. y ahí lo encuentra, digamos. Entonces, ustedes ya lo pueden detener y ya cuando le doy a detener, como ya le di la opción, bueno, se puede generar reportes de todo esto, ¿no? Obviamente. Lo voy a detener acá. Y eso son en realidad la solución. Miren, ya encontró. Y en este caso, el proyecto 3, el proyecto 5 y el proyecto 8 es diferente a la solución de Solver, digamos, ¿no? No me eliminaba el 5 el Solver. Entonces, y cumple, mire, la restricción, pero ahora lo que habría que hacer es ya correr una simulación para ver qué pasa con esos valores óptimos, ¿no? Con ese total valor económico agregado, ¿no? Que es este de acá. Porque ya encontró los valores óptimos, ahora yo quiero ver el resultado final ya en un proceso de simulación. ¿Sí? Entonces va avanzando. Bueno, esto es interesante, eso porque mire, es bastante flexible, se le puede dar estos anclas que se le llama por defecto, pintar alguna estadística, o sea, el tema operativo es sencillo, ¿ya? Lo importante es saber qué uno está cargando y qué está generando
para interpretar, ¿sí? Entonces, este modelo tenía un valor de 11 millones. Aquí hay un exceso de presupuesto que está modelado también. Se las puede esconder, este panel de control igual. Este de acá vamos a dejar solamente el valor agregado. Ahí está, ¿no? Entonces, podemos ver las estadísticas mientras corre, miren. Ahí está el coeficiente de variación, 20%, de la desviación estándar de 2 millones. Es relativamente aceptable, ¿no? No es tan alta. Y eso va a estar dada por la lógica matemática del modelo y las distribuciones de probabilidad, que son en este caso 32, ¿no? Entonces, termina del modelo de simulación y lo que habría que hacer después de esto, si es que no aplicamos un filtro estadístico para darle más precisión a la optimización, cuando termine, mire, va por 8.000. Esto es interesante aplicarlo porque cuando uno maximiza esta ventana de una variable, ¿no? 10.000 iteraciones he hecho diferente. Fíjense que acá se muestra 9.955 y acá dice 10.000. Entonces, estas 45 que faltan no es que no se hicieron, sino que esto es un histograma de frecuencias, ¿no? Imagínense, no, si fuera un gráfico de 10.000 columnas no entrarían, ¿ya? Entonces, estas barras son agrupaciones de frecuencias, ¿ya? Entonces, ahí están las 10.000 iteraciones, solo que por un tema gráfico no se han podido visualizar. Ahora, si yo quiero ver después de la simulación y la optimización de estas variables, así como ha sido un análisis de sensibilidad anterior a uno posterior, o sea, ya simulé, ya optimicé, ahora, ¿qué pasa? Digamos? Entonces me sale que, mire, estas son las variables críticas ya después de hacer 10.000 simulaciones previo a un proceso de optimización, ¿sí? Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con el ahorro en proyecto 2, 38.6, y es negativo porque está como ahorro. Tenga cuidado con la inversión neta del proyecto 2 y con eso usted tiene más del 70% y tal vez los ingresos esperados del proyecto 4. Entonces, en vez de desgastarme, ¿ya?, en analizar el riesgo y las distribuciones de probabilidad de 32 variables, son 3.000. Entonces, aquí tengo hilar más fino en estas tres, me lo está diciendo ahorita, ¿no? Entonces, cosa que después no ocurra de que me dé cuenta de cuando pase un año que eso iba a pasar, que era el proyecto 3 y 4 y sus variaciones y la inversión. Entonces, ahora estando acá en una planilla, ¿no?, con información, puedo hacer cosas para calibrar mejor la decisión y no después estar arrepentido de una decisión que haya tomado sin conocimiento, ¿no? Esa es la ventaja del programa. Y bueno, ese es el proceso de simulación. No es, como yo, la herramienta no es difícil de manejar. La clave es la interpretación, generación de información. Y lo demás ya es operativo. Se pueden generar gráficos, se pueden crear informes. La extracción de datos para mí es muy importante porque ahí está la historia de las 10.000 simulaciones, una por una, ¿ya? Y bueno, aprender esta herramienta de Crystal Ball en términos funcionales es como aprender Excel, Word. Sí tiene su propio icono, sus propias funciones, pero el entorno funcional es lo que lo hace potente, ¿no? O sea, ya la interpretación que usted le da, cómo llega a una distribución de probabilidad. Ahí está, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Claro, son 50 bandejas de gráfico y ahí están las 10.000 iteraciones, ¿no? Si no, no entrarían. Estas son las 10.000 iteraciones que se hizo de, ahí está, miren, de la 1 a la 10.000. Entonces, estas son las 10.000 combinaciones de valores de esas variables, de las 32 que me generaron los 10.000 escenarios, y lo que hizo fue construir un histograma de frecuencias que me lo mostró acá, digamos, ¿no? Bueno, y acá cuando el crystal ball está flexible, cuando hay que mirar la estadística y los percentiles, y ahí, esa es la vista, para poder analizar el riesgo ya de un Si ves, proyecto. quedó congelada tu imagen por un minutos. No sé qué es lo que te explicaste. Eh, Me imagino que hiciste los vínculos para poder Puede ser mostrar la red, ¿no? esta imagen. Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Gracias. Sí, lo que les decía es que esta es la vista que
habría que tener siempre en cuenta, que es la vista analítica, mirar la distribución, mirar los estadísticos y mirar los percentiles, que no es más que probabilidad acumulada. Entonces, ahí usted tiene un panorama claro de lo que va a ocurrir con esta variable. Y este gráfico sí o sí es indispensable generarlo, se llama gráfico de sensibilidad, y este ya sería como el dictamen de culpabilidad, digamos, si esto falla o fracasa o tiene éxito es por culpa de esto. ¿Ya? Entonces usted tiene que evocarse en lo que le pinte la mayoría del porcentaje. No tiene que perder el tiempo en lo demás, porque si no, no va a poder, ¿no? Entonces, estos dos proyectos, este proyecto 2 le está dando luces, digamos, y alerta hoy. Le dicen, cuidado con estos ahorros en costo, analice bien, vea el fondo y la inversión. Lo demás, olvídese, no le va a afectar. Entonces, si esto fracasa o tiene éxito es por estas dos cosas. Entonces, a ese nivel puedo llegar cuando ya construyo este modelo y ya toca tomar la decisión. Entonces, ya después de esto, podré minimizar el riesgo si ajusto esto. A veces no se puede, ¿sí? Entonces, habrá que tomar la decisión. Ya eso va a depender del grado de aversión al riesgo o disposición al riesgo del inversionista, del analista, dependiendo. Entonces, es esa la funcionalidad de la herramienta. Esto lo puede cerrar, lo vuelve a abrir el gráfico de dispersión sin ningún problema. Entonces, es un programita fácil de manejar, pero como le digo, la clave es la interpretación. ¿Sí? Y en nada de tiempo te realiza todas estas variables, como decís, en un Excel común, no termina Segundo, jamás. Pero sí, como decíamos recién, ¿no? Perdón, el nivel de información que se necesita para exacto. poder tener es fundamental, fundamental el poder generar, tomar ese tiempo de maduración de la información como para poder aprovechar al 100% esta hermosa herramienta tan potente para poder brindarte todos estos resultados en nada de tiempo. Mi pregunta es, ahora con la Ujú. actualización, ¿está vinculado con inteligencia artificial? ¿Se Sí, actualizó Oracle? sí, se actualizó ahora con la inteligencia artificial, pero solamente para calibrar las distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Para Bien, esto, ya, para esto, bien. para esto. Porque les da, digamos, dependiendo del valor, usted le puede colocar para la tasa de retorno esperada o para las ventas de este producto en este entorno, qué distribución me sugiere y le sugiere la distribución para que usted la cargue automáticamente. Pero después de eso, no. O sea, no, es imposible pues reemplazar este tema de la optimización. No, es No hay cómo. bastante más humano, sí, excelente. Bastante matemático y le deja así mucho criterio al analista, ¿no? O Claro, sea, sí usted puede ayudarse con la inteligencia artificial a configurar la estructura del modelo, todo lo que usted quiera, digamos, calibrar los valores, pero ya esto, combinarlo con qué tal si una de estas variables, la inversión o el tema de los ingresos viene, tengo que usar una serie de tiempo, entonces ya es claro. criterio del Las analista, eso no lo reemplaza. interconexiones pura y exclusivamente del programa que por ahora, ¿no? No te lo brinda No, la no. inteligencia artificial. Solamente ayuda No, mucho en la grandioso. parte introductoria de configuración del modelo y de la distribución de probabilidad, que Recomendaciones eso y me toma de parece bien porque decisiones. esto cuesta, ¿no? O Sí, sea, cuesta mucho porque cuando uno ya está acá en este proceso, ¿no? sí, De cargar distribución de probabilidad, tiene una galería y son 22 distribuciones, o sea, es difícil saber cuál, sí, ¿ya? Entonces, hay que tener un conocimiento estadístico, y eso sí ayuda mucho a la inteligencia artificial a poder calibrar y sentar las bases porque no todo es sí, para todo, ¿sí? Inclusive ya hay hasta una exacto. distribución personalizada, ya que esto sí requiere un conocimiento estadístico profundo, ¿no? Porque ya crear mi Claro. propia distribución es un nivel avanzado. Un Pero nivel bueno, máster. máster, ¿no? Máster, una distribución discreta, continua, combinada, sí se puede, ¿no? Esa es la Grandioso, funcionalidad grandioso. de la herramienta. Y es totalmente Excelente, ¿no? Muy cuantitativo y poderoso. fíjese que trabaja en Excel, ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Lo único requisito es, como usted dice, tener información y con esa información como requisito construir un modelo así, siempre que esté vinculado en Excel, ordenado, y usted va a poder aplicar. Entonces, necesitamos Como vos ese decís, modelo en poder Excel. hacer las categorías como para que sea mucho más fácil después el resultado, ¿no? Como vos decías al inicio, Sí, es como lo tips. primordial como tips inicial, tener.
esa facilidad, esa experiencia de poder construir un modelo de así financiero, económico. La herramienta se aplica a todo. Ya Sí, hasta yo lo he aplicado a modelos de marketing, a modelos de producción, inventario. O sea, no solamente en finanzas. O sea, finanzas tiene una claro, de las más grandes aplicaciones, ¿no? claro. Pero sí se puede aplicar a todo. Lo que usted Bueno, pueda nosotros modelar en Excel, en la industria de la construcción sí tenemos diferentes análisis, digamos, de sensibilidad y de escenarios por, bueno, eh, no solo también a nivel económico, sino también parte más cualitativa, por decirlo así, que esta herramienta va a ser fundamental para nosotros como profesionales poder tener, ¿no? Y nos ayuda a tomar decisiones mucho más ágiles, bueno, tanto para inversiones económicas y propias, otras variables, digamos, propias del proyecto. Yo creo que es una herramienta bastante poderosa ya que necesitamos la información para hoy, ¿no? Entonces sí, nos permite, nos habilita a que uno pueda ir tomando, a medida que uno va actualizando la información, tomar decisiones informadas, asertivas, mucho más ágiles y más puntuales, no sé, más asertivas la veo, como vos explicabas de un punto a la otra, como el nivel de información en cuanto a variables, uno es más asertivo. sí, efectivamente. Además que en el tema de en el rubro de la construcción, que es un entorno que siempre, bueno, es volátil, las inversiones normalmente son millonarias. Entonces, Exacto. sí hay bastante riesgo de claro, perder plata Sí, y eso tiene que someterse a distintos procesos, tanto de valoración de la información y profundizar en ese tema y con esto le damos más criterio a esas decisiones y más profundidad, ¿no? claro. No, no, nos ayuda a la gestión de cambios. O sea, no, yo lo veo muy poderoso todo lo que me estoy contando en relación a llevarlo a mi industria, ¿no? La industria de la construcción es una herramienta bastante poderosa para poder tomar decisiones más, como vos decís, de nuestro entorno, que es bastante cambiante. Necesitamos jugar con esta información para poder tomar decisiones mucho más asertivas, mucho más firmes. Sí, claro, porque, bueno, no solo a veces el proyecto de construcción, que tiene una etapa, también puede, entra después el tema de si fuera un proyecto inmobiliario, de la comercialización, que ya es otro tema. También es O otro sea, ya mundo. el perfil del comprador, o sea, cómo va a pagar, los Exacto, anticipos. Entonces, se complica más ya cuando vamos avanzando en las etapas, porque una vez usted lo puede construir y ahora hay que vender, ¿sí? Disponer. exacto. Y inclusive mientras se va construyendo, se va vendiendo. Entonces tenemos que tener ambas informaciones al instante, como lo analiza acá, como para poder ir tomando decisiones a medida que va pasando el proyecto. Entonces yo creo que lo veo muy poderoso para los profesionales de la industria de la construcción. Sí, se puede Excelente. ajustar a medida que vaya transcurriendo y, bueno, con más información, ya cuando se va haciendo realidad el proyecto, ya bueno, es más fácil, ¿no? Ya se pueden calibrar mejor los valores porque ya se conoce. Mientras se siga Exacto. vendiendo y lo importante de eso, de que toda esta historia ya al final probabilística se puede utilizar en otro proyecto nuevo. O sea, ya usted ya tiene el conocimiento, la herramienta Exacto. Hay un y la expertise para comportamiento. el comportamiento. Ya no va a bregar mucho en este otro nuevo. Exacto. Pero sí es Excelente. con herramientas como esta, digamos, para... No, también los tiempos en construcción, los retrasos son costos, ¿no? Entonces, yo lo he Exacto. aplicado No, mucho todo. a diagramas de Gantt, por ejemplo, probabilísticos con ruta crítica, y también funciona porque ya me dice estas actividades son las críticas, tenga cuidado, digamos que eso le va a significar perder dinero. Claro, genera más en esto del riesgo a prevención y no de reacción. Entonces, con estas herramientas ya directamente vamos tomando decisiones mucho más asertivas y bueno, ya el proyecto empieza a ser más estratégico con este nivel de variables que te va arrojando, ¿no? Entonces, yo lo veo muy, pero muy positivo el poder utilizarlo. Sí, sí, la verdad que sí, yo, como le digo, ese es el éxito que hemos tenido ahí en las publicaciones por la receptividad, porque la gente lo utiliza. Te vean los perfiles ahí de las personas, hay de Exacto, todo, hay sí. docentes, hay estudiantes, pero hay de la construcción,
hay de la gente Sí, que maneja criptoactivos, financieros, de marketing, y es porque es de múltiples usos. O sea, se han dado cuenta de que no excelente, solamente es para evaluar proyectos, o para valorar, o para determinar los mejores precios o la rentabilidad, sirve para todo. ¿Ya? El para criterio todo. es el que usted dice, tener información, construir el modelo y aplicarlo a mi rubro que yo lo conozco. Exacto. E ir actualizando la información para que con esto nos vaya Siempre. complementando y reducir el riesgo, ¿no? Sí, Va en nuestra industria. Estamos ahí con el riesgo al lado. claro, Es un igual buen en el tema, compañero. en el riesgo, en los bancos, por ejemplo, es otro el cantar, o sea, también es otro el tipo de decisiones que se toma. El riesgo Exacto, crediticio es diferente, en inversiones en otro, en marketing es otro. Entonces, no importa en qué usted lo utilice, las características siempre son las mismas, los requisitos. Hay que tener ese conocimiento de Excel básico, las variables, eh, exacto. la información lo más certera posible y no es más. O sea, ya lo demás, conocer esta herramienta operativamente es sencillo, no es difícil. Excelente, excelente. Muchísimas, muchísimas gracias, Alpides. No, gracias por haber Bueno, mostrado y esperemos que sea de utilidad claro que para sí, claro que sí. Claro que no, sí. Bueno, si me permites, dejas de compartir, comparto como para poder dar un ok, hermoso cierre a esta gran webinar. listo. Yo me despido entonces y les Gracias. agradezco por el tiempo, el Aguardar espacio. un ratito, aguardar un ratito, así, este, Perfecto. bueno, el poder invitar, bueno, a todos al Congreso que se celebra el 20 y el 21 de noviembre. Aquí están también en nuestra página eh, de la página en sí, la página web de IVA Argentina, en donde, bueno, tenemos toda la información de los speakers y los puntos o los ejes temáticos. Los invitamos a todos para que se puedan inscribir. Así pueden ver el panorama general que vamos a tener en cuanto a temas. Y bueno, agradecerte por la disposición y bueno, ya damos por finalizada esta webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nils. Hasta la otra oportunidad.